que entendiéramos algunos aspectos relevantes de la Constitución. En principio, la Constitución la podemos entender en dos sentidos. Ya voy a tratar de no darles la lata con esto, pero en un sentido formal y en un sentido material. En un sentido formal, la Constitución es una norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Es igual que lo que ustedes pueden ver, no sé, un código del trabajo, una regulación, etcétera. Con la gran diferencia y la muy importante diferencia que es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. Es el basamento que genera toda la estructura jurídica y orgánica de cómo funciona el país, el Estado en este caso. Así, en sentido material, la Constitución obedece a una suerte de contenido mínimo. Primero, va a contener la misma Constitución, la forma, es tan importante la Constitución como norma, que es la norma que nos dice cómo creamos otras normas. ¿Ya? Entonces, la forma o el sistema de creación de nuevas normas jurídicas está contemplado directamente en la Constitución. Además de esto, tiene, ¿no es cierto?, establece o permite determinar cómo se componen y qué atribuciones, o sea, qué facultades, qué cosas pueden o no pueden hacer los distintos órganos superiores del Estado. ¿Ya? Un ejemplo de órgano superior del Estado son los distintos ministerios, la presidencia como órgano, no como ente individual, que es el presidente, y otros tantos. Dicho esto, ¿no es cierto?, la Constitución es la que va a enseñarnos cómo van a funcionar las, valga la redundancia, distintas funciones del Estado. En la teoría constitucional actual no son solo tres, que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, sino que además existe una función de control y una función constituyente. En la etapa en la que estamos ahora estamos hablando del ejercicio de la función constituyente. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Además, la Constitución también contiene los principios básicos de cómo nos relacionamos entre el Estado y nosotros, ¿ya? A nivel histórico y bien cortito, las constituciones se crearon o se generaron como defensa para los ciudadanos frente a los abusos, ¿no es cierto?, de este monstruo gigantesco que era, ya fuera la monarquía, ya fueran los totalitarismos, ya fuera la forma de configuración que se estuviera dando en un Estado en particular. Obviamente la gente necesitaba resguardar sus derechos frente a esta estructura mayor, ¿no es cierto? Y de ahí nace la idea de las constituciones. Las constituciones se generan como defensa de los ciudadanos frente al actuar, ¿no es cierto?, hay una palabra que es mucho más exacta que la que voy a utilizar, pero frente al actual arbitrario del Estado, ¿ya? La Constitución es una forma de defensa. Ahora, la podemos definir como esta norma jurídica que regula de manera unitaria, primero, organización de los principales poderes públicos. Cuando yo hablo de función, estoy hablando de poder. Hoy en día se entiende que se habla más bien de función. ¿Por qué? Porque no son en realidad que el Estado tenga estos poderes sobre nosotros, son funciones porque el Estado está al servicio de la persona, ¿ya? Nuestra Constitución dice el Estado está al servicio de la persona humana, pero parece olvidarlo en el resto de la redacción misma del texto constitucional. Se le reconoce a la Constitución una especial posición de supremacía en el sistema de fuente de derechos, en virtud de la cual todas las demás normas se tienen que adecuar a la Constitución para ser válidas. Bueno, a nosotros nos hablan mucho, nos dicen mucho, oye, pero ¿sabes qué? Podemos reformar esta ley, podemos, ¿no es cierto?, hacer un cambio de este decreto, bla, 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 qué sé yo. Pero lo cierto es que toda norma tiene que ser adecuada a la Constitución. Y si la Constitución está formada por ciertos principios, ¿qué va a pasar? Que esa nueva norma entre en conflicto con ese principio. Y ahí nos encontramos con lo que ustedes probablemente han visto ya mucho en la tele, la inconstitucionalidad o toda la solicitud de inconstitucionalidad. La Constitución teóricamente tiene 5 partes. Primero va a tener un preámbulo, ¿no es cierto?, que nos indica cómo, la historia de cómo se generó más o menos el texto constitucional, una parte dogmática, que la parte dogmática es sumamente relevante porque contiene los derechos que tienen los individuos que coexisten dentro de un Estado, y los principios fundamentales que rigen el Estado de Chile. Uno de los principios, que probablemente ustedes han escuchado quizá en las noticias o en otras fuentes de información, es el carácter subsidiario del Estado. Es decir, el Estado actúa solo allí donde los particulares, los privados, no pueden o no quieren hacerlo. Una parte orgánica, la parte orgánica lo dijimos, los órganos del Estado, ¿no es cierto? Todos los distintos órganos que conforman nuestro Estado. Una sección de reforma constitucional, es decir, ¿tenemos que cambiar texto de la Constitución? Sí. ¿Por qué? Las normas no son pétreas o no deben ser pétreas o estáticas. Hay constituciones pétreas. ¿Qué quiere decir eso? Constituciones que tienen mecanismos tan enrevesados para cambiarlas que no puedes cambiarlas al final.
Nuestra Constitución tiene un poquito de eso, ¿ya? Que cuesta mucho generar reformas constitucionales. Pero hay una sección que regula o va a regular, ¿no es cierto?, temas de reforma. Y algunas otras disposiciones transitorias que, como su nombre lo señala, rigen durante un tiempo determinado y después ya no. ¿Cómo creamos la Constitución? Y aquí hay que referir a la función que había señalado en un principio, la función constituyente. Nosotros, bueno, existen dos tipos de función constituyente, una función constituyente originaria y una función constituyente derivada. Cuando hablamos de reforma constitucional, es decir, simplemente cambiar parte del texto constitucional, estamos haciendo ejercicio de la función constituyente derivada. Cuando hablamos de generar o dotarnos de una nueva constitución, una nueva Carta Magna, estamos hablando del ejercicio de la función constituyente originaria. Ahora, esta potencia, ¿no es cierto?, es autónoma del pueblo. ¿A quién le pertenece esta facultad, ¿no es cierto?, de dar pie o de dar partida al cambio constitucional? A las personas, directamente a nosotros, todos y cada uno de los individuos que componen, ¿no es cierto?, el pueblo chileno. Por ende, su único titular es ese, el pueblo, y lo señala también el artículo 60 de nuestra Constitución Política de la República. Y, bueno, como la Constitución requiere adhesión y acatamiento generalizado de la ciudadanía, ella no puede ser obra de la participación y adhesión de solo una parte del cuerpo político de la sociedad. Esas tres líneas que quizás no parecen no ser muy claras, lo que nos están diciendo es simplemente lo siguiente: como la Constitución gobierna a todo un pueblo, no puede provenir de una pequeña parte de él. Yo sé que quizás los que están un poquito más informados saben que en la historia de Chile, en la historia de nuestro país, nunca se ha ejercido la función constituyente originaria. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo nunca se ha dotado de su propia constitución. No fue así en la Constitución del 25, no fue así en las constituciones anteriores, tampoco fue así en la Constitución de 1980. Como para meterles el dato también a las mujeres que puedan estar interesadas, en la redacción del texto constitucional, en la historia de Chile, en toda la historia de Chile, solo han participado 2 mujeres. Y la única ocasión en la que participaron fue en la Comisión Ortúzar, y porque eran parte, ¿no es cierto?, en ese momento del grupo civil que se encontraba apoyando la dictadura. Cuando hablamos de generar un cambio de constitución, esto no es nuevo, a pesar de que siempre nos digan, oye, ¿saben qué? Las constituciones están allí como para permanecer en el tiempo. Está bien, las constituciones tienen vocación de permanencia en el tiempo, pero eso no significa que deban ser inmutables o no deban generarse cambios a su respecto. Con solamente señalarles, desde 1990 hasta el año 2015 han ocurrido cuando menos 75 procedimientos a nivel mundial de grandes reformas constitucionales o derechamente de cambio de constitución, es decir, generación de nueva constitución. Es mucho más común de lo que pareciera ser. Y desde ese punto de vista, cuando se ha hecho el estudio, ¿no es cierto?, de la teoría constituyente, se han determinado la existencia de etapas en el momento de creación de una nueva constitución. Una primera etapa es la determinación de los constituyentes. Ahora, si entendemos que la función constituyente originaria radica solo en el pueblo, ¿no es cierto? No sé si de repente se ha leído la Constitución misma, se llama la soberanía radica en el pueblo, bueno, en la nación. Lo cierto es que no hay nación sin pueblo, ¿ya? Entonces siempre hay que dirigirse a eso, a la idea, ¿no es cierto?, de pueblo que somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo determinamos quién es el pueblo para efecto de dotarnos de una nueva constitución? Hay 2 medios. Usualmente hay un medio que es de carácter violento, mediante las juntas militares o juntas civiles, que fue lo que ocurrió en el caso de Chile, y en este caso esas partes se autoatribuyen el poder constituyente y dicen, no, nosotros lo podemos ejercer, y designan por su parte una asamblea o comisión. Y se entiende también que hay otra forma, que es una forma que proviene de un medio legítimo. Y se trata, ¿no es cierto?, de los constituyentes que son elegidos o delegados, es decir, nosotros participamos en la elección directa de los constituyentes. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Porque la legitimidad que tenga una nueva constitución se basa radicalmente, se basa fundamentalmente en el hecho de que las personas constituyentes provengan directamente, ¿no es cierto?, del pueblo y lo puedan representar verdaderamente en sus intereses.
En una segunda etapa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar una postura en relación con dotarse de un nuevo texto constitucional. Desde este punto de vista nos podemos encontrar con algunas alternativas: o reformamos completamente una constitución anterior, o se crea una nueva constitución conforme los procedimientos de reforma que están vigentes en la que ya existe, o se crea una nueva constitución que esté totalmente desligada de la anterior. Si hablamos de reformar totalmente una nueva constitución, lo cierto es que muchos de los principios que ya están en la constitución actual van a permear, ¿no es cierto?, van a ingresar, aunque no queramos, en esta nueva constitución, porque es una reforma. Desde un punto de vista lógico, no implica un cambio diametral en los principios que la misma contiene. En cualquier caso, la constitución que resulte se va a entender como una constitución nueva, ¿no es cierto?, en la medida que se genere con cambios, ¿no es cierto?, de los fundamentos y principios de la anterior. Una tercera etapa es directamente la adopción de una técnica de trabajo, que esta la pudimos ver reflejada, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un hecho, en las decisiones de carácter técnica, políticas, jurídicas que se tomaron con la creación de la Comisión Técnica post celebración del Acuerdo por la Paz. Desde este punto de vista, ¿qué implica esta generación, ¿no es cierto?, de una técnica de trabajo? El cómo procedimentalmente, es decir, cómo es la forma en la que nos vamos a dotar de una nueva constitución. Entonces, me implica límites formales. Para el caso de nosotros ya sabemos cuáles son esos límites formales, límites procedimentales. Procedimentales, por ejemplo, ¿quiénes van a poder participar en una nueva constitución? Vamos a hacer un plebiscito de entrada, que sí, es el caso de Chile, plebiscito de entrada, apruebo o rechazo, convención mixta o convención constituyente, hasta la forma, el hecho de que diga, en vez de asamblea constituyente, convención constituyente, es parte, ¿no es cierto?, del procedimiento, de la norma técnica de creación de una nueva constitución. Para el caso chileno, que es bastante particular, no existe una declaración de orientación política y constitucional del texto que se quiere, o de lo que se quiere hacer con la nueva constitución. Si ustedes se fijan, lo que se generó fue, derechamente, una norma en exceso técnica que no contiene una determinación de, bueno, hacemos esto porque queremos un nuevo Chile, para acá vamos, ¿no es cierto?, a nivel político. Eso no lo señala. Simplemente se refiere a, van a participar tantas personas, cómo los podemos elegir, pueden participar, no sé, para el caso de la convención constituyente, los ciudadanos, ¿no es cierto?, que se presenten a candidatura, o para el caso de la convención mixta, va a ser parte de personas que ya están en el Congreso, que automáticamente cesan en su cargo y qué sé yo. Eso está, ¿no es cierto?, en la parte técnica, pero no hay una declaración de orientación política. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ciudadanos no sabemos en realidad para dónde va una nueva constitución, a menos que ya la constitución la empecemos a crear, cuando ya estemos en la etapa, ¿no es cierto?, de redacción de una nueva constitución. Una cuarta o última etapa es un denominado proceso de ratificación o de certificación. Ya, a muy grandes rasgos, el proceso de certificación o de calificación es el que dice, bueno, este es el texto, sí, efectivamente este es el texto, se cumplió con lo que, digamos, eran las normas técnicas al momento de llegar a generar el texto, sí, lo hicimos, perfecto. ¿Quién lo aprueba? Y por ejemplo acá han habido en experiencias constitucionales a nivel mundial distintas formas, ¿ya? Referéndum, o a través, por ejemplo, de los mismos representantes, o sea, un referéndum donde todos los chilenos voten, listo, este es el texto constitucional, nos quedamos con este, o por ejemplo, se les da esa labor al Congreso, el Congreso vota, o las mismas personas que forman la Convención Constituyente votan, ese tipo de mecanismos, ¿ya? O también puede ser mediante un órgano externo. En algunos casos han sido tribunales constitucionales, incluso asambleas de sabios, etc. Porque es importante que cuando queremos hablar de cambios relevantes en cómo existimos como chilenos y cómo nos desarrollamos dentro del Estado de Chile, porque es relevante hablar de una nueva constitución. Principalmente porque el principio de supremacía constitucional, esta pirámide que está acá, nos señala que si no cambiamos la punta, todo lo que va desde la punta hacia abajo tiene que adaptarse a la punta misma, ¿ya? A muy grandes rasgos, arriba está la Constitución y luego tenemos los preceptos legales, después tenemos otras fuentes que pueden ser actos normativos, qué sé yo, ordenanzas municipales, reglamentos y otros. Lo cierto es que todo eso tiene que estar adaptado a la medida de los principios que contiene la Constitución.
Cuando uno dice, bueno, ya hay supremacía constitucional, ¿qué significa que hay una supremacía constitucional? Bueno, significa primero que la Constitución es la fuente de fuentes. Yo no puedo crear leyes si no existe un texto constitucional que me diga el cómo y qué materias pueden tratarse, o la forma, la iniciativa, ¿no es cierto?, la moción de quienes dicen, voy a tirar una ley de presupuesto, no, lo puede hacer solo el presidente. Voy a tirar una ley de este tipo, no tienen que ser los senadores, diputados, todo eso está en la Constitución, ¿ya? También lo que son materias de ley, todas las materias de ley están descritas, ¿no es cierto?, en el texto constitucional. La Constitución tiene fuerza normativa. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo de la forma más simple posible, si yo tengo una causa, por ejemplo, voy como abogada en una causa de alimentos y yo quiero invocar una norma de la Constitución, directamente lo puedo hacer. No necesariamente tengo que referirme a normas específicas o de menor grado, porque la Constitución tiene eficacia directa, o sea, se aplica de manera directa. Y por vía de la Constitución también se van a aplicar los tratados internacionales. Y acá, relevantemente, el denominado control de constitucionalidad. Como existe un control de constitucionalidad, significa que se va a revisar siempre que la nueva norma esté de acuerdo o conforme a la Constitución. ¿Quién, digamos, maneja el control, ¿no es cierto?, de constitucionalidad en Chile? El denominado Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un tribunal autónomo, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que piensa por sí mismo. Pero lo cierto es que la forma de elección de las personas que componen el Tribunal Constitucional determina que al final del día parece ser un tribunal ideologizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tribunal que notoriamente carga para un lado o para el otro. De allí que vayan señalando, por ejemplo, no sé, que hay elementos de inconstitucionalidad en las normas que generan cambios o reforman el código de agua, o que cada vez que se quiere generar una nueva ley, por ejemplo el caso de la ley de aborto y otros, se recurre directamente al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga no, esto va en contra de la Constitución. Y las votaciones, ¿no es cierto?, van más marcadas por un lado. ¿Por qué? Porque la forma de elección actual del Tribunal Constitucional lo vuelve un tribunal ideologizado, de hecho como que no está cumpliendo la función para la que fue creado en un principio. Ahora, en cuanto a los principios, ¿no es cierto?, ya he dado bastante la lata con eso, pero es importante, ya señalé que nuestra Constitución contiene estos principios, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que los principios sustentan un modelo, y este modelo específico que se sustenta en nuestra Constitución es, cuando menos, un modelo de carácter neoliberal. Desde ese punto de vista, permite la privatización de los recursos naturales. Ustedes, como bien sabrán, Chile es el único país a nivel mundial que tiene un sistema, ¿no es cierto?, digamos, que permite la generación de mercados de agua. ¿Por qué? Porque se juega con esta ficción jurídica en el sentido de que te dicen el Estado es el dueño de las aguas son un bien nacional de uso público. Entonces, perfecto, entonces está salvo. No, porque los derechos de aprovechamiento de agua, que son esta concesión que se les da a los privados para hacer uso de las aguas, en nuestra Constitución, en nuestro sistema constitucional, le otorgan los mismos derechos que se otorgan al derecho de propiedad o de dominio. En otras palabras, si yo quiero, vendo mis derechos de agua, ¿ya? Y se generan estos mercados especulativos, ¿no es cierto?, donde a las finales es poco lo que tengamos que decir en relación con eso. No sé si vieron un anuncio de remate de ríos en el diario. O sea, eso lo ve una persona de otro país y literalmente se espanta. Es ridículo lo que nos cuesta a nosotros entender las diferencias de los modelos externos con los modelos que hay en Chile. Rematan los ríos de Chile, entendiendo que estamos en un momento de sequía importante, que va a haber carestía de agua. A pesar de eso, la Constitución contiene los principios que permiten eso. Bueno, en este caso va a ser un poquito más específica también. Acá ya estamos en la parte un poquito, claro, más específica. Ya, no se garantiza adecuadamente el derecho a la seguridad social, ya lo sabemos. ¿Cuál es la seguridad social? No es solamente la AFP, eso se refiere a temas de desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad y jubilación. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución no habla y no se refiere a los principios de solidaridad y financiamiento colectivo. Y como nuestra Constitución no habla o no integra el principio de solidaridad, se ha utilizado ese argumento para impedir reformas en temas de seguridad social. Porque nuestra Constitución defiende preferentemente como principios la libertad y la propiedad. Y eso genera, ¿no es cierto?, una estructura que permite la existencia de sistemas como la AFP, en el que un privado
imagínense, legítimamente un privado puede generar lucro con dineros que son de los trabajadores y que van destinados a asegurar, ¿no es cierto?, un buen pasar en su vejez. Ellos pueden tomar esos dineros, trabajarlo y además de eso generarse un lucro para ellos. En cuanto al derecho de la educación, el derecho a la educación sí está en la Constitución, está en el texto constitucional. Pero, ¿qué es lo que pasa con el derecho a la educación? No nos permite defenderlo efectivamente ante tribunales, porque lo que está en la Constitución preferentemente es el derecho a la libertad de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos en Chile de derecho a la educación, perfecto, en la Constitución ustedes tienen derecho a la educación, pero ese derecho, como se entiende en la Constitución, dice relación directamente con ¿qué? Poder elegir el establecimiento donde van a estudiar los hijos, permitir que privados puedan generar, ¿no es cierto?, una ideología educacional y plasmarla en la creación de establecimientos educacionales que tienen obviamente, ¿no es cierto?, un sesgo que está bien, yo puedo elegir mandar a mi hijo a un colegio que tenga, o sea, hay colegios militarizados en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es porque dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y de la libertad del emprendimiento privado, un privado que tenga esa ideología puede abrir un centro educacional y no hay problema. El tema es que la Constitución solo defiende ese ámbito de libertad. ¿Ya? Ahora, cabe señalar, y esto sí es importante decir, que nosotros tenemos asegurado un derecho a la no educación de calidad, ya lo sabemos, se ha discutido durante muchos años, pero derecho a la educación hasta cuarto medio. Los tratados internacionales, por regla general, lo protegen hasta nuestro octavo básico. En ese sentido, claro, es como que nos dicen, no, pero Chile está haciendo más. Lo cierto es que da lo mismo que tengas acceso a una educación gratuita cuando esa educación es de pésima calidad y solo contribuye a generar más sesgos sociales. Bueno, la Constitución, también lo sabrán, no contiene un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ni de las personas con discapacidad, ni de las disidencias sexuales o las personas LGBT y Q. Cuando yo les hablaba un poquito del Tribunal Constitucional, aquí queda mejor reseñado, ¿no es cierto?, la problemática a su respecto. Son 10 miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el tema acá? 3 los nombra directamente el presidente. Nosotros la Constitución también tiene un sistema que es súper presidencialista. De hecho, a nosotros nos dicen monarquía presidencial, para hacerse más o menos una idea. 3 los nombra el presidente, 4 los nombra el Congreso, 2 directamente el Senado y 2 son propuestos por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado. O sea, prácticamente el Senado tiene bastante control en la determinación de quienes componen el Tribunal Constitucional, mientras que 3 son designados por la Corte Suprema. Hasta allí parece ser, bueno, lo designa la Corte Suprema, que es un órgano más imparcial. Lo cierto es que para poder llegar a la Corte Suprema no se requiere solamente ser un excelente magistrado y un conocedor del derecho. Hay otras cosas allí que también, digamos, entran en juego. Entonces, la composición del Tribunal Constitucional complejiza más bien una defensa adecuada de los derechos de la persona conforme a la Constitución. Ya, y acá, para hacerlo más explícito aún, cuando dicen, porque la campaña, digamos, de quienes son contrarios al cambio constitucional va a ser así. ¿Por qué meternos en un cambio constitucional que es complejo, dura mucho, cuesta mucha plata, se va a demorar unos cuantos años? Directamente es porque es el único argumento que van a poder tener. Va a tomar muchos años, va a gastar muchas lucas y no me va a asegurar nada porque yo puedo todo reformarlo mediante leyes. Perfecto, lo que yo le diría a esas personas que señalan eso siempre es lo siguiente. Si siempre se ha podido reformar mediante leyes, ¿por qué el sistema de previsión social, el cambio del sistema de previsión social corresponde a una ley de iniciativa presidencial y se ha alegado que corresponde el Estado es subsidiario, el Estado regula, ¿no es cierto?, o tiene como principio la igualdad y no discriminación, o sea, el Estado debe competir de igual a igual con los privados, tiene que ser pro, el Estado no podría contratar con sí mismo, bueno, dice su mismo, perdón. ¿Qué se ha dicho entonces? No podemos reformar el sistema previsional porque la Constitución defiende todo lo que aparece ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ha intentado hacerlo, no, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Justamente por eso mismo. Porque la ley primero la tiene que presentar el presidente. Segundo, porque el Estado es subsidiario. Tercero, porque el Estado le asegura a los privados competir con igualdad de armas. Y además porque no es probo, o sea, no es transparente que el Estado contrate consigo mismo. Entonces se lo delegamos, ¿no es cierto?, a un tercero. Cuando se habla del fin de la existencia de fines de lucro en la educación, se dice, bueno, no podemos eliminar el lucro en la educación, y acá uno podrá estar de acuerdo o no, pero no podemos eliminar el lucro en la educación, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución permite o mantiene como uno de los principios el derecho a efectuar cualquier actividad económica.
¿no es cierto?, la libertad de emprender económicamente. Entonces ahí me dicen, no, también es inconstitucional. Cuando se discute el auge, se discute la ISAPRE, se discute la FONASA, se habla de un sistema de fondo solidario, por ejemplo, las cotizaciones de los más ricos en ISAPRE beneficiar a los más pobres en FONASA obligaría a los beneficiarios ISAPRE a pagar casi un impuesto a favor de los beneficiarios FONASA, que ya tienen asegurados sus derechos a oportunidad por no hacer cola y a la protección financiera, porque hay un seguro de enfermedades catastróficas. Ya, para explicar un poquito esta parte. Cuando se habló de generar esos cambios, ¿no es cierto?, a FONASA, ISAPRE y otros, se dijo, no se puede, porque literalmente las pobres personas de la ISAPRE tendrían que pagar casi un impuesto, tendrían una mayor carga pública para apoyar, ¿no es cierto?, a las personas de FONASA. Y además, no se necesita para la gente que está en FONASA generar este cambio. ¿Por qué? Porque ya tienen asegurados sus derechos a oportunidad. ¿Y cuál es el argumento que utilizaron? Este argumento lo dijo Matei, esto es textual. Ellos no hacen cola. Como la gente de FONASA no hace cola, nosotros estamos diciendo que tienen asegurado su derecho a oportunidad de obtener prestaciones médicas. Pero además de eso, tienen protección financiera porque ya tienen un seguro de enfermedades catastróficas, entonces están protegidos. ¿Para qué vamos a generar el cambio, no es cierto? Cuando se habló de la ley de inclusión, se dijo, no, eso también es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque me limita el derecho de los padres a elegir en qué tipo de establecimientos se educan su hijo, entre otros. Entonces va en contra de la libertad de enseñanza que está consagrada en el texto constitucional. Cuando se habló, por ejemplo, de que los cargos de los directores de colegio fueran cargos concursables, los directores son dueños de sus puestos. Este argumento va así. La Constitución consagra en un nivel súper máximo, por decir así, de la forma más sencilla posible, el derecho a propiedad. Es tanto así que nosotros, para poder defender los derechos de las personas en sede judicial, o sea, en tribunales y tanto, hemos caído en la privatización de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, oye, ¿sabes qué? A mi hijo lo echaron del colegio. No, pero él tiene un derecho de propiedad sobre su calidad de alumno. O ¿saben qué? Queremos que a los directores los elijan mediante concurso. No, porque el director tiene un derecho de propiedad sobre su puesto que tiene en el colegio. Esos son los argumentos que se han dado para no generar estos cambios. Y todo esto está en la Constitución actual. Cuando se habló del proyecto de 40 horas laborales, imagínense el nivel de argumentación. No, este proyecto de 40 horas laborales es inconstitucional porque el Estado tendría que contratar más gente para cubrir funciones. Entonces le estamos poniendo más carga al Estado. No corresponde, no es probo, no va en relación, ¿no es cierto?, con un Estado eficiente. Cuando se habló de darle mayores atribuciones al CERNAC, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas y ha tenido que ir al CERNAC? ¿Les ha servido de algo la mediación del CERNAC? La mediación del CERNAC funciona así. Oye, CERNAC, ¿sabes qué? Me vendieron un producto defectuoso, díganle a la empresa. Ah, ya, perfecto, nosotros hacemos de buenos oficios la comunicación con la empresa dice, sí, ¿sabe qué? No me importa. Ah, perfecto, y eso es lo que puede hacer el CERNAC, por ejemplo, dentro de alguna cosa. Hay otras acciones que pueden presentar de carácter colectivo y qué sé yo, pero por regla general sabemos que no llega a eso. Cuando se intentó hacer eso, se señaló, no, esto es inconstitucional porque estamos creando un superórgano, ¿no es cierto?, administrativo. Estamos concentrando demasiadas funciones en un órgano y nuestra Constitución eso no lo permite, entre otras. ¿Ya? Cuando se habló de la idea de las empresas como unidad económica, por suerte esto se logró. ¿Ya? Hoy en día en sede laboral tú puedes, por ejemplo, presentar una demanda y que se busque que estas empresas que tienen varios rutos, estas empresas que se dividen en otras para tratar de eludir las obligaciones laborales, se declaren como unidad económica. Hoy se puede, pero ¿qué se alegó en su momento? Es inconstitucional porque no me da una identidad legal determinada. O sea, ¿qué es una unidad económica en el fondo? Cuando se le buscó dar facultades al Director Nacional de Aguas para evitar el abuso de los que extraían agua ilegalmente, no, esto también es inconstitucional porque le estamos entregando facultades jurisdiccionales, o sea, por ejemplo, judiciales, por decir así, o de tribunales, a un órgano que es de carácter administrativo, y eso obviamente no se permite porque hay una división de funciones y qué sé yo. Entonces, cuando hablamos a grandes rasgos de una nueva constitución o cuando hablamos de reformas, tenemos que tener bien claro que las reformas que no cambien los principios o los fundamentos básicos de la Constitución van a quedar literalmente en la mantención de un sistema actual. Un ejemplo, cuando ustedes vean franjas que van en contra de la Constitución, y muchas se refieren al tema de la AFP porque es un tema muy álgido, muy importante para la ciudadanía, les van a decir, pero ¿por qué si con una reforma súper rápida mejoramos las pensiones? No. Les van a decir, mejoramos las pensiones porque no pueden decir cambiamos el sistema.
porque la única forma de cambiar el sistema es mediante un cambio constitucional. Eso en cuanto a la presentación. Gracias por escuchar. Espero no haber aburrido tanto. ¡Bravo! Ahora que terminamos, espero que le haya gustado la intervención. Ahora, preguntas a quienes tengan alguna duda respecto a cualquiera de los temas que habló Gaby o una duda que les surja en el momento. Pueden levantar la mano y preguntar nomás. ¿Alguna duda? Una consulta, la importancia de no rayar el voto, porque salió una confusión de para que no lo descarten. Sí, yo igual quiero, voy a aprovechar de decir esto. Esto obviamente igual desde mi óptica, yo igual fui encargada en un momento o delegada dentro de un recinto electoral. Y pasa lo siguiente, si bien la normativa señala que hace una distinción entre los textos nulos y en blanco, lo que pasa en la realidad es que cualquier rayita, cualquier leyenda que tú pongas en el voto, lo que propicia es que vengan todos los apoderados de mesa a pelear directamente, son batallas campales para que lo anulen. Y a las finales, si se crea esa sola disyuntiva, porque no todos van a poder estar atentos a todas las mesas, ¿ya? En cambio, en la actualidad existe un aparataje súper importante, por ejemplo, de partidos, de personas o de grupos que no desean perder parte de sus privilegios, y ellos se tienen la maquinaria para tener una persona hinchando que todos esos votos los anulen, ¿ya? Entonces, yo, cuando menos, yo no pienso rayar mi voto nada más que con el apruebo y convención constituyente, porque si no te abre la posibilidad de que te dejen el voto, digamos, nulo. ¿Se podría establecer un mecanismo para dejar el narcotráfico, pero explícito, que no entre al país? Porque es un problema muy grave que ha ido en aumento desmesurado todos estos años. ¿Se podrá hacer eso en una nueva constitución? Una nueva constitución, como la constitución es la Carta Magna, sería un poco difícil que pudiera referir específicamente a problemáticas como el narcotráfico. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, al momento de referir a las policías, es quizás señalar dentro de los principios que uno de los enfoques, o incluso generar un nuevo órgano, aparte de, por ejemplo, pedir a las policías que se dirija exclusivamente al narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa por regla general? Hay brigadas dentro de cada una de las policías, ¿no es cierto?, dedicadas a temas de narcotráfico. Desde ese punto de vista, tú podrías señalarlo como una suerte de principio. Yo, cuando menos, veo difícil que temas tan específicos puedan incorporarse en un texto constitucional, ¿ya? La problemática con los narcoestados o los narcopaíses dice relación también, por ejemplo, con problemas muy graves, una mezcla muy grave de corrupción y falta, ¿no es cierto?, de verdadera seguridad social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En esos países muchas de las prestaciones que debían haber sido entregadas por el Estado la otorgan los narcotraficantes, o el nivel de corrupción es tal que no se tomaron en su momento, porque ya difícilmente, de difícil ocurrencia, las medidas para controlar la generación de estos carteles, que forman una especie de Estado separado, de repente, de gobierno separado dentro del mismo Estado. Desde ese punto de vista, cualquier solución que pase por decir, bueno, vamos a atacar directamente el narcotráfico, es una solución de cortoplacista, porque solamente implicaría inyectar más recursos por un tema que debiera, desde mi punto de vista, y acá solamente hablo por mí, solucionarse con un cambio transversal que requiera que no tengas que meterte en temas de narcotráfico, por ejemplo, para, no sé, seguir subsistiendo, que son algunos casos, no los que tienen la mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en narcotráfico. Sobre los apoderados de mesa, ¿cualquier persona puede ser apoderado de mesa o debe inscribirse en CERVEL o en algún otro ente? En principio, cualquier persona puede ser apoderado de mesa, porque son designados con posterioridad, o sea, se pueden designar con posterioridad, o uno mismo puede ofrecerse, incluso sin tener una pertenencia a un partido. Acá hay no va a haber, se los prometo que va a haber. Acá,
escuché por ahí que los votos nulos favorecen a alguien. Los votos nulos son nulos, pero a las finales sí terminan generando, o sí terminan favoreciendo, porque los votantes que votan por la mera, con el solo fin de mantener sus privilegios, son votantes muy ordenados y muy organizados. Todos ellos van a ir a votar. Entonces sí se genera esa problemática que vayan quitándole voto a la gente. La elección constitucional o asambleísta por región, ¿en caso Antofagasta cuánto sería? Tengo entendido que son 5. ¿5? Sí. Por la comuna. No, por la región, porque es con el mismo sistema de elección de diputados. Acá hay una pregunta. Para ser apoderado, ¿tienes que pertenecer a algún partido o algo así o no necesariamente? En mi entendimiento no necesariamente. Consulta, acá, Ya. en la nueva constitución puede quedar establecido, por ejemplo, el sueldo de la gente del Congreso. ¿Hay alguna, yo no sé si acaso existe, por ejemplo, a nivel latinoamericano o algo así, que más o menos te diga más o menos cuánto tiene que ganar una persona del Congreso, porque en realidad eso es un robo. Ya, lo que se podría hacer, más que por ejemplo poner un sueldo en específico, porque lo más probable es que vaya cambiando por sistemas de reajuste u otras distintas ítems que se vayan agregando, lo que se podría establecer es quizás el procedimiento o un organismo dedicado a generar el cálculo dependiendo de factores como, no sé, pues, cantidad de personas que debe representar, gastos de los que debieran incurrir, cuál es la dieta. Forma de determinación de la dieta sí podrían ir, porque son cosas más orgánicas, pero en un monto específico es difícil. O sea, como un ítem más en la Constitución, ese organismo. La forma, el organismo tanto se determinará para, por ejemplo, el cálculo de las dietas del Congreso, de bla, 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 se puede hacer. En ese sentido, lo que tenemos que entender, por ejemplo, es que las cosas mucho más específicas, que no sean de carácter orgánico, es difícil integrarlas a la Constitución. Podría hacerse si es que hay una votación de mayoría y si es que la gente lo entiende como una necesidad. Ahora, si no es una de las necesidades, digamos, principales, es difícil que vaya a quedar plasmado en el texto constitucional. Yo entiendo que muchas personas quieren que sería ideal que se regulase quizás por un órgano externo y que no pudieran votarse sus propios aumentos de... Pero ahí también está el problema de que las leyes de presupuesto, ¿no es cierto? O sea, los cambios de los montos con los que cuenta el Congreso los pueden votar ellos directamente, pero porque ya la técnica para hacer eso está en la Constitución también. Por eso también hay una relevancia del cambio constitucional. Sí, bueno, te reiterar una pregunta con respecto ahora ha habido mucho llamado a diferentes movimientos en Chile que por redes sociales que han llamado a marcar clase, por ejemplo, en lo personal pienso que, como tú decías recién, voy a reiterar lo mismo, cualquier rayado aparte de lo que debe corresponder cierto voto puede ser motivo de discusión. Sí, yo creo que igual es necesario hacer un énfasis en eso. Yo no arriesgaría mi voto, directamente no lo arriesgaría, porque entiendo la necesidad de la gente y el clamor de la gente por poder tener una forma de comunicarle, ¿no es cierto?, al Ejecutivo lo que en verdad querrían, que es probablemente la Asamblea Constituyente, pero literalmente yo no pondría en riesgo en realidad mi voto haciendo una raya o una ley así. ¿Habrá posibilidades de que haya una reforma al COMPIN? Lo que pasa que en realidad tú hablaste de discapacidad. Resulta que el COMPIN evalúa, por ejemplo, yo tengo un hijo que le falta la visión de un ojo. Entonces hay gente que la verdad que es terrible no tener un ojo. Él tiene problemas en la distancia para recoger las cosas. Él jamás va a poder trabajar en una minera. ¿Por qué? Porque tiene problemas en la altura, tiene que trabajar solamente a nivel del mar. Entonces eso ya es un daño, ¿me entiendes? Tú a él lo asaltaron y perdió su visión. ¿Habrá posibilidades que en el nuevo sistema, en lo que tú conversabas con respecto a la discapacidad, se regule? Porque resulta que es igual, a él no le pagan nada, el gobierno no le paga nada, pero hay gente que sí, por ejemplo, no sé, ven de una forma muy desordenada lo que es una discapacidad. ¿A qué se refieren con la discapacidad? ¿Van a eliminar el COMPIN en la nueva constitución para tratar de colocar alguna cosa realmente efectiva para que la gente discapacitada tenga posibilidad de trabajar? Es que la idea sería que una nueva constitución tuviera cuando menos primero el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad y cuando menos generara los principios para
señalar que merecen vivir con dignidad y que el Estado deberá proporcionar los medios para otorgar, ¿no es cierto?, qué sé yo, una vida digna a las personas con discapacidad y adecuar, ¿no es cierto?, los medios del Estado para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar de la mejor forma digamos, en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema? Tú puedes hacer ese cambio, pero eso está probablemente en la legislación, no directamente en la Constitución. Entonces la Constitución lo que tiene que hacer es generar un principio que